Bueno, estamos con la doctora Elodia Almirón. Ella es coordinadora de la Oficina Técnica Civil y Comercial. Queremos hablar con ella cuáles son los trabajos que se están haciendo, que se están implementando. Doctora, muchas gracias por visitarnos. Hola Carlos, un gusto la verdad compartir contigo en este espacio periodístico tan importante para nuestra comunidad jurídica y judicial. Y bueno, estoy aquí para responder las preguntas que sean necesarias con respecto a la oficina. Bueno, vamos a partir de lo básico, de lo elemental, para que podamos entender qué es la Oficina Técnica Civil y Comercial, cuál es su función, cuál es su tarea. Bien, la Oficina Técnica fue creada el año pasado, en abril del año 2022, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la idea surgida del ministro Martínez Simón, quien fue el creador de la oficina. Tenemos ya dos oficinas previas, la penal y la de niñez, y esta oficina civil, que está compuesta, voy a decirlo a las personas quien integran la oficina, es el miembro del Tribunal de Apelación, Miguel Vargas de Encarnación, está la jueza civil y comercial, 3 jueces civiles y comerciales de primera instancia, Vivian López, está Walter Mendoza, Judy Gauto, y la jueza de paz Liz Lobo. Entonces, esta oficina, ¿de qué se encarga? De apoyar cualquier iniciativa que tenga la Corte Suprema de Justicia o bien la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para el mejoramiento de nuestra justicia civil. Hemos realizado una serie de acciones en este año lectivo de trabajo. Tenemos 1 año, 3 meses, 4 meses aproximadamente, y también tenemos que tener una relación directa con la comunidad jurídica a partir de un correo electrónico creado para nuestra oficina técnica. ¿Qué implica esa comunicación directa con la comunidad jurídica? La posibilidad de que tanto profesionales del derecho como también cualquier persona interesada por el tema de la transparencia en acceso a la información, que no es nuestra responsabilidad, pero eso digamos que es una línea que permea toda la estructura del Poder Judicial, de poder hacer preguntas en referencia a la competencia civil. Hay veces que podemos responder las preguntas si son preguntas genéricas, y en otras oportunidades no hemos podido responder porque eran preguntas puntuales en relación a un caso en específico. Y eso no lo podemos hacer porque podría implicar una preopinión, ya que todos somos magistrados en el ejercicio de la función. Nosotros realizamos esto en una forma totalmente ad honorem, aparte de nuestras funciones jurisdiccionales en las competencias que nos corresponde, que son precisamente la competencia civil. Entonces respondemos preguntas genéricas en relación a ciertos y determinados institutos. Hemos tenido también una serie de reuniones con la gente del Banco Central, con el Ministerio de Educación y Cultura en referencia a los embargos, cómo se comunican los embargos en relación al tema del expediente electrónico, que nos resultaron sumamente provechosas. ¿Por qué con esas instituciones? Porque son, el Banco Central y el Ministerio de Educación, ¿por qué? ¿Porque hay muchos docentes demandados o cuál? Sí, con el Banco Central por una serie de cuestiones de interés para ellos, y con la gente del Ministerio de Educación, que nos solicitaron una serie de reuniones de trabajo precisamente por el tema de los embargos, por los juicios ejecutivos que tienen o pesan sobre los docentes, los embargos preventivos, los embargos ejecutivos, que había una serie de cuestiones a dilucidar, sobre todo por la firma del juez, por la firma del actuario, y cómo ellos iban a resolver esa cuestión. Entonces, la verdad que resultó sumamente provechosa la reunión. Ahora tenemos en proyección, estamos comenzando conversaciones con la gente del CEJA, con la doctora María Victoria Rivas, en materia de capacitación. La verdad que tenemos esa próxima reunión el lunes 24 o martes 25 de julio, que es la próxima semana, para poder iniciar una serie de proyectos en materia de capacitación, de actualización y de mejora de la justicia civil. La realidad, Carlos, que la justicia civil es una justicia muy importante en nuestro país. Tal vez no sea la más conocida, porque la más conocida, por supuesto, es el ámbito penal, por una serie de cuestiones que también le interesan mucho a la ciudadanía, pero no debemos olvidar que la justicia civil, o en la justicia civil, se dilucidan casos tan importantes como ser usucapión, reivindicación, demanda de daños, cumplimiento de contratos, divorcios, disoluciones, sucesiones, bueno, una serie de cuestiones que hacen el ejercicio del derecho privado muy distinto al ejercicio del derecho penal, que forma parte del derecho público. Claro, y quizás por eso que no tenga
de que la gente o la ciudadanía no mire mucho la parte civil, porque, digamos, en su mayoría son entre privados, ¿verdad? Así en algunos mismo es. casos lo que entra el Estado, entonces quizás por eso es que la gente no mira, no lleva la mirada hacia el fuero civil. Así mismo es, no es una competencia tuitiva, altamente tuitiva, como la competencia laboral, la competencia de niñez y adolescencia, pero es una justicia donde se dilucidan cuestiones muy importantes para el ser humano. O sea, todo el ámbito de aplicación del derecho civil la lleva adelante un juez en lo civil y comercial. Y nos olvidemos que en nuestras circunscripciones de toda la República del Paraguay hay jueces que tienen la doble competencia, civil y comercial, y además la laboral. Entonces, tal vez por eso sea la poca visibilidad que tenga la justicia civil, pero eso no implica que carezca de importancia, y también de que podamos ir mejorándola poco a poco. Y esta oficina técnica, ¿qué es lo que detectó? ¿Qué es lo que miró? Se hizo primero un análisis, qué es lo que se tiene que tocar, qué es lo que se tiene que reformar, qué es lo que se tiene que implementar en ese fuero. Ustedes hicieron primero ese estudio, digamos, esa radiografía de lo que es la parte civil. La realidad es que la idea de la conformación de la oficina técnica provino del ministro Martínez Simón. El doctor Martínez Simón, bueno, toda su vida profesional se manejó en el ámbito de la justicia civil, primera instancia, segunda instancia, y bueno, y está en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, así que la radiografía provino por parte de ellos, y nosotros tenemos una serie de cuestiones y proyectos que ir realizando. Estamos trabajando, por ejemplo, una línea de audiencias telemáticas, otra línea de audiencias dentro del ámbito del mismo proceso civil, fuera del expediente electrónico, porque sabemos que no en todo el país ha llegado aún el expediente electrónico. En la circunscripción judicial en la cual presto servicios, en la segunda instancia, aún no tenemos el expediente electrónico, que ese expediente electrónico también que ha posibilitado un alto grado de transparencia para llevar adelante los procesos de todas las competencias, no solamente la competencia civil. También estamos trabajando en un baremo en materia de daños, que eso lleva su tiempo, por supuesto, y ahora esta nueva cuestión que nos surge con el CEJA en materia de capacitación. Vos sabés, Carlos, que a nivel país la mayor parte de las capacitaciones casi todas ellas, creo que 85-90% son en el área penal y en el área de niñez y adolescencia. No tenemos muchas capacitaciones, actualizaciones en materia civil, y el derecho civil precisamente está en constante y permanente evolución en materia de contratos, en materia de acciones reales, en materia de derecho de familia, y allí es un punto importante de resaltar que la competencia de familia también la lleva adelante un juez o jueza en lo civil y comercial. ¿Qué es esa competencia de familia, para entender? Bueno, la verdad que nuestro país es el único que no cuenta con una competencia de familia diferenciada de la competencia civil y comercial. Todos los países, para no ir tan alejados de nuestro sistema mercosuriano, tienen jueces de familia. Nosotros no tenemos los jueces de familia, pero nuestro Código Civil sí contempla los procesos de familia, divorcio, disolución. Allí tenemos todo lo que es el proceso sucesorio, que es todo un libro dentro del Código Civil, o lo que son los juicios de interdicción, de inhabilitación, rectificación de instrumento público, y todo eso lo lleva adelante un juez en lo civil y comercial. Entonces, esa competencia de familia que implica que los jueces civiles y comerciales que atienden otro tipo de juicios que son netamente civiles, como son las obligaciones, el cumplimiento de los créditos, las acciones reales, las acciones posesorias, y toda la gama tan variada con la que cuenta nuestro Código Civil, la lleva adelante un juez en lo civil y comercial. La realidad es que la carga de trabajo que tienen los jueces civiles y comerciales es altísima. Eso no implica que no haya una carga excesiva también de trabajo en las otras áreas, pero la cantidad de procesos que lleva adelante, la variedad, mejor dicho, de procesos con sus respectivos procedimientos que lleva adelante un juez en lo civil y comercial es variadísima, Carlos. ¿Y eso en qué afecta la prestación de servicios, por ejemplo? Y puede afectar porque el juez en lo civil y comercial tiene que dividirse en su conocimiento. El juez en lo civil y comercial, aparte del Código Civil, aplica otra serie de leyes especiales, como ser la ley de divorcio, todas las leyes bancarias. No olvidemos que llevan adelante los procesos universales, como ser la convocatoria, la ley de quiebras, la ley del consumidor. No olvidemos también, así como los otros jueces de las otras competencias, también tienen a su cargo las
las garantías constitucionales, porque sabemos que a partir de la acordada de la Corte Suprema de Justicia, los jueces en las distintas competencias, niñez, adolescencia, penal, laboral y civil y comercial, son los que recepcionan las garantías constitucionales. Estamos hablando de amparo, habeas data, habeas corpus, es decir, estos jueces civiles se convierten también de una u otra forma en jueces garantes del ejercicio de los derechos fundamentales cuando recepcionan un habeas corpus, un amparo y una habeas data. Y deben dejar por un momento de lado todos los procesos que llevan adelante para poder resolver estas garantías debido a que los plazos son sumamente acotados. Es decir, en un amparo, el amparo debe terminar máximo en una semana, lo mismo el habeas corpus y lo mismo pasa con el habeas data, que sería la garantía que menos urgencia requiere. Ahora, volviendo a esa carga de trabajo que acá anoté, doctora, ¿ustedes tienen algunos datos, algunos números con respecto a los expedientes o con relación a los expedientes que manejan los magistrados del Fuero Civil? No, la realidad es que la Oficina Técnica Civil y Comercial no maneja números, no maneja ningún tipo de datos, no hemos hecho, hasta la fecha no está dentro de nuestra área de competencia, a excepción que la Sala Civil o la Corte Suprema de Justicia nos encargue ese trabajo para dilucidar la carga de trabajo o la cantidad de expedientes que tienen los jueces civiles y comerciales. Allí es un punto importante a resaltar, Carlos, que en el caso del proceso de conocimiento ordinario que lleva adelante un juez en lo civil y comercial, tiene plazos muy extensos. En un proceso de conocimiento ordinario, por ejemplo, que no tenemos en lo laboral, tampoco hay en niñez, un proceso de conocimiento ordinario tiene 40 días de prueba, Carlos. Y el juez en lo civil y comercial tiene como 40 días procesales, que son hábiles para poder resolver el juicio. Y en segunda instancia son 60 días. Es decir, los plazos no tienen punto de comparación con otras competencias extendiéndose en el tiempo. Además de eso, existen una serie de cuestiones que pueden incidir también en la marcha, en el caminar de un proceso con su respectivo procedimiento, como ser los distintos incidentes que se puedan activar, que se puedan deducir. Los jueces también tienen que manejar toda la cuestión que se refiere al tema de la adopción de las medidas cautelares. Es decir, el proceso civil es altamente complejo. No es un proceso que tiene una línea recta desde el inicio al fin, porque una serie de cuestiones pueden incidentar en el proceso a través de los incidentes, a través de las excepciones, y eso por supuesto hace que también el procedimiento se pueda extender en el tiempo. Claro, y ahí sería muy importante entonces aclarar un poco, doctora, porque siempre hay una queja, hablaste de los plazos, el cumplimiento de los plazos, sobre todo para que un juez dicte su resolución o su sentencia. Y en ese sentido hay mucha inquietud, digamos, con respecto a lo que sería la mora, porque hay que distinguir bien entre la mora y la dilación de un proceso. Como vos estás explicando, esto es un proceso complejo en lo civil, entonces se extiende en el transcurso del tiempo, evidentemente. Pero la mora es cuando se incumple ese plazo, por ejemplo, del cual hablaste. ¿Eso es perentorio o un juez cómo lo hace, lo tiene que dictar o qué pasa, qué es lo que ocurre? Bueno, la realidad es que los plazos dentro del proceso civil son perentorios e improrrogables. Quiere decir que a la finalización del plazo, el plazo fenece, termina, desaparece y no se puede prorrogar en el tiempo. Es decir, esas dos características hacen al plazo procesal, que esa misma característica es también para las otras competencias. Los jueces civiles tienen plazos para dictar, así como los jueces de todas las competencias, una providencia en 3 días, autos interlocutorios tal vez en 10 días, 15 días, sentencias en proceso de conocimiento ordinario 40 días, 60 días en segunda instancia, 15 días en segunda instancia. Y ahí lo importante de resaltar es que nuestro Código Procesal Civil establece una herramienta muy importante, que es el recurso de queja por retardo de justicia. Eso está claramente activado, claramente regulado en el Código Procesal Civil, y es una herramienta de la cual pueden valerse los profesionales del derecho. Y esas quejas por retardo de justicia las van estudiando los jueces conforme instancia. Para la Judicatura de Paz, primera instancia; para primera instancia, segunda instancia; y para segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en el tema de la mora hay que resaltar dos cuestiones, Carlos. Por supuesto que el tema de la mora es una responsabilidad personal del juez.
no podemos hablar de responsabilidades institucionales, porque el juez no es la institución la que tiene que cumplir el plazo, sino que es el juez o jueza con nombre y apellido. La mora puede deberse a varias circunstancias, una de ellas es falta de personal, falta de recursos materiales. Sabemos muy bien que ahora muchos jueces y juezas de la República se están acogiendo a la jubilación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los jueces de primera instancia hay veces que tienen 2 o 3 juzgados a cargo. Eso resulta humanamente imposible que se encuentre al día en el manejo y gestión del despacho, sobre el cual también nosotros desde la Oficina Técnica Civil y Comercial constituye una preocupación para nosotros el manejo y gestión del despacho. Porque una cuestión es la resolución de los casos, que es el área netamente jurisdiccional, y después también el juez o jueza de una u otra forma tiene una gestión administrativa que es el manejo del despacho, que para segunda instancia es la tarea que realiza adelante el presidente o presidenta de la sala. Entonces, hay una responsabilidad personal del juez que puede dividirse por una desidia del mismo juez de no cumplir los plazos o por impedimentos materiales con los cuales el juez no puede manejar porque esa es una cuestión institucional. Entonces, y ahora con lo que está haciendo cumplir la Corte hace unos años atrás, que seguro vos estás al tanto, el tema de la presentación de los informes cuatrimestrales. Nosotros presentamos un informe en el mes de abril, tenemos otro en el mes de agosto y otro en el mes de diciembre, donde la verdad que eso transparenta mucho la gestión del juzgado, porque todos los informes presentados por los jueces a nivel país de todas las competencias, todos esos informes son levantados, alzados a la página web del Poder Judicial. Entonces, cualquier individuo interesado en la marcha de su proceso o de preguntarse cómo se encuentra la gestión del X juzgado, del X tribunal en lo civil, comercial, laboral, penal, lo que fuera, puede encontrar allí las respuestas. Y de hecho, la misma Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de su administración como Consejo de Superintendencia, realiza adelante el seguimiento o lleva adelante el seguimiento correspondiente. Bueno, y después de esto, un año de trabajo, ¿cómo ven ustedes el área civil? Nos hablaste ya de la capacitación permanente que se necesita. Bueno, y ahí podés desmenuzarlo un poquitito para que podamos entender con la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Significa que nuestros jueces o que los jueces se capaciten más, tengan más conocimiento, o cómo podemos entender esa parte, doctor. El tema de la capacitación implica actualización, porque sabemos muy bien que el Consejo de la Magistratura al momento para la postulación a los cargos tiene una serie de reglas que hay que cumplir, de títulos, de capacitaciones, de noción, de examen de conocimiento, pero cuando hablamos de capacitación, es capacitación permanente en el sentido de actualización de conocimientos. ¿Qué implica actualización de conocimiento? Una de esas áreas de capacitación en materia de conocimiento es saber cómo está fallando la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es cierto que el juez, por supuesto, jueza puede acceder al link que está en la Corte Suprema de Justicia que se denomina jurisprudencia y puede realizar una serie de investigaciones, pero el juez no tiene tiempo. Es decir, ese horario de 7 a 13 del juez de primera instancia, me refiero específicamente al juez de primera instancia o al juez de paz, no tanto a los tribunales de apelación, esas horas que está allí trabajando es para atender al profesional, para gestionar el despacho, para llevar adelante las audiencias. ¿Te imaginas, Carlos, que el juez en lo civil y comercial debe dar cumplimiento al principio de concentración, al principio de eventualidad, una serie de principios procesales, y debe llevar adelante las audiencias testificales, absolución de posiciones, constitución del juzgado, y todo eso le lleva tiempo? Es decir, de 7 a 13 es todo gestión del despacho para el juez de primera instancia, y por supuesto que no es trabajo horas extras, pero debe llevar trabajo o quedarse trabajando en el despacho, llevar trabajo a su domicilio particular para poder estar al día en la gestión de su despacho, que implica la resolución de los casos, porque el juez es quien debe resolver el caso. Eso lo sabemos todos y todas, está en la ley, y es una cuestión también de lógica en materia del dictamiento de la sentencia judicial. Entonces es actualización de conocimientos. ¿Cómo están resolviendo
resolviendo los juicios de daños la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cómo está resolviendo los juicios de usucapión, de reivindicación, cómo están las nuevas tendencias en materia de derecho. No son los conocimientos que se ha adquirido en las maestrías o los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de 6 o 5 años de estudio en la carrera de Derecho, sino que es actualización y revisión también de conocimientos. Es muy importante resaltar que la noción del juez tiene dos áreas distintas, un área de fondo y un área de forma. El área de forma es el manejo del Código Procesal Civil o leyes procedimentales especiales, y el área de fondo implica el conocimiento del Código Civil, que no es por echar loas a la competencia civil, pero es un código altamente complejo, es un código que tiene más de 2.800 artículos, una serie de figuras, de institutos, y tampoco debemos olvidar que este derecho civil se considera como derecho común a las otras materias. De hecho, el Código Procesal Laboral, por ejemplo, en su artículo sexto, hace una remisión si es que no se tienen las figuras correspondientes para proteger el derecho del área procedimental laboral, hace remisión al Código Procesal Civil, Carlos. Y una cuestión muy importante es resaltar que en el procedimiento contencioso administrativo los jueces de esa competencia utilizan la herramienta procesal que brinda el Código Procesal Civil para resolver todos los casos contenciosos. Entonces, la realidad es que es una competencia altamente flexible y utilizada por otras áreas del derecho. Entonces, todos estos conocimientos actualizados, no sé si actuales, pero sí actualizados, son los que debe tener un juez en lo civil y comercial, y que muchas veces por falta de tiempo no lo puede hacer, o por falta de una serie de elementos exógenos a él mismo, como son sus cuestiones personales. Entonces tiene que encargarse el Poder Judicial de poder brindarle esa herramienta al juez en nuestra área de interés, que es la civil, ¿verdad? Y en este caso eso es lo que hace la oficina técnica. Eso es lo que pretendemos hacer. Hasta la fecha no hemos realizado no hemos activado ninguna actividad de capacitación. Eso es lo que vamos a tratar de congeniar con la gente del CEJA, con quienes tuvimos una reunión hace 2 semanas atrás aproximadamente, porque ellos tienen una actividad a nivel América y estaban con toda el área penal, y ahora al parecer su área de interés es el área civil, y nosotros queremos aprovechar esa oportunidad que nos parece sumamente interesante. Y hay, con respecto a quiero consultarte porque hay mucha queja, igual que en todas las áreas, y lo que guarda relación con el Poder Judicial, de parte de los profesionales, sobre todo en cuanto al dictamiento de sentencias o resoluciones. Vos hablaste de la presentación de recursos de queja, pero muchas veces los abogados no quieren utilizar ese recurso porque tiene varias causas con el juez, y no sé si podría, pero es casi seguro que el juez tome eso a mal, y ningún abogado quiere echar mano a ese recurso de queja por retardo de justicia, doctora. La realidad es que yo creo que es una simple percepción, Carlos, porque el juez tiene que dictar la sentencia conforme a derecho. Si el profesional no se encuentra conforme con esa sentencia dictada conforme a derecho, tiene las instancias recursivas también. El juez de paz va a primera instancia va a segunda instancia a sala civil, a pesar de que la realidad que la apertura de instancia a la sala civil es muy acotada, de acuerdo a lo que establece la 403. No son muchos los casos que podrían llegar a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, pero el justiciable tiene otra herramienta que le ofrece la ley, por supuesto, que es la acción de inconstitucionalidad contra fallos judiciales. Y es así que podemos ver en el listado de los casos que llegan a la sala constitucional, muchos casos civiles, muchísimos casos civiles, todos esos que no pueden llegar a la sala civil y llegan a la sala constitucional, no sé, juicios posesorios, interdictos, desalojos, todos aquellos procesos civiles que tienen un doble conforme, es decir, que en primera instancia se gana o se pierde y en segunda instancia se confirma. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesional del derecho? Es
es ir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo creo que es una percepción que el profesional siente que tal vez al juez le molesta, al juez no tiene por qué molestarle, porque es una cuestión que el juez en la misma ley, si nosotros leemos el artículo 15 del Código Procesal Civil, en uno de sus literales, expresamente dice que el juez debe ir resolviendo sus causas o los juicios que tiene a su conocimiento por orden en el tiempo que ha quedado en estado de autos. Es decir, la providencia de autos salió de autos para sentencia, autos para resolver el 15 de julio, el 18, el 20, tiene que ir resolviendo por orden y en tiempo. Y la realidad que el plazo para primera instancia son 40 días, es un plazo bastante razonable. Y yo creo que la mora judicial se ha reducido, no manejo el percentil, pero en un alto grado de eficacia con el tema del expediente electrónico, porque el expediente electrónico, ¿qué es lo que ha hecho? Ha facilitado la pesada carga del expediente en formato papel. No ha llegado lastimosamente por una serie de cuestiones seguramente materiales con seguridad, porque no es fácil la instalación del expediente electrónico a todo el país para todas las competencias, pero en Capital ya todos los jueces lo tienen. También está llegando con mucha fuerza a la circunscripción judicial de Central, a la cual yo pertenezco, por ejemplo, y a otras del país. La tercera circunscripción, la de Cordillera y otras más, también ya tienen el expediente electrónico en las instancias inferiores, porque ¿dónde está la pesada carga? Yo creo de la morosidad está en primera instancia, por la cantidad de juicios y de procesos que llegan. Como te había dicho, el juez en lo civil y comercial no solo resuelve cuestiones civiles, resuelve también cuestiones de familia, cuestiones concursales, a diferencia de lo que puede ocurrir con otras materias, que es solo una cuestión propia de la misma, ya sea en niñez, ya sea en lo laboral, ya sea en lo contencioso o en lo penal. Sin embargo, es mucha la diversidad de áreas de conocimiento que maneja el juez en lo civil y comercial. Y eso es precisamente de lo que se va a ir ocupando, va a ir tratando la Oficina Técnica Civil y Comercial. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado arduamente para que salga a la luz la acordada 1661 del año 2022 en relación a la ley 6822 del año que entró en vigencia el 1 de mayo del 2022 en referencia a las notificaciones en soporte electrónico, no ya en soporte papel, donde prácticamente el artículo 131 del Código Procesal Civil, las notificaciones por automática ya van a ir desapareciendo con el tiempo, Carlos, porque son muy pocas, justamente para ir agilizando el procedimiento, muy pocas son las que quedan en soporte papel. La realidad es que esa acordada comprende a todas las áreas de competencia penal, niñez, laboral. Nosotros trabajamos muchísimo para la salida de la acordada y allí se llegó a la conclusión, por supuesto que esa acordada claramente pasó por el filtro de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, porque la acordada es suscrita por todos por ellos. Nosotros aportamos nuestro pequeño grano de arena y son pocas ya las resoluciones que quedan como obligatorias para ser notificadas en soporte papel. Y eso tal vez implique que el ujier notificador tenga menos tarea que en otros tiempos, pero se le puede asignar otras tareas dentro de la misma oficina y eso implica también gestión del despacho judicial. Con el expediente electrónico, Carlos, ya el profesional no necesita ir todo el tiempo a tribunales. La descongestión en la presencia del profesional del derecho en el espacio físico de tribunales se ha visto a lo largo de estos años, porque el profesional del derecho se encuentra conectado al expediente electrónico 24/7. Y eso implica una descongestión de ida y una descongestión también en la gestión del despacho del juez. No es lo mismo el expediente en soporte papel, que hay que ir los martes y jueves para ver cómo va el expediente, para que no se le pasen los plazos procesales al profesional. Es distinto, totalmente distinto el manejo del expediente electrónico. Para alivianar esa carga de trabajo, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita para que se pueda agilizar dentro del ámbito civil? Más juzgados, más jueces, más funcionarios, más presupuesto. ¿Qué es lo que se requiere?
Bueno, desde mi visión particular, eso lo tendría que decidir la Corte Suprema de Justicia, lógicamente, como órgano de gobierno judicial. En el área civil tenemos, en Capital tenemos muchísimos jueces, son más de 20 turnos en el área civil y comercial. Eso no ha alivianado la carga, porque que haya más juzgados no implica que se reduzca el trabajo, de ninguna manera. O sea, el índice de litigio es muy alto, Carlos. Eso también podría ser un trabajo desde la academia de las universidades, porque muchas veces en las universidades lo que aprendimos es el litigio, no la forma de tratar de solucionar el litigio a través de otros medios alternativos de solución. No sé, la mediación, la conciliación. La Corte Suprema de Justicia tiene inclusive una dirección de mediación donde los conflictos pueden ser resueltos para que no llegue al sistema jurisdiccional, porque una vez que llega al sistema jurisdiccional no se le puede prohibir o no permitir al profesional del derecho que no utilice todas las herramientas procedimentales con que cuenta en el Código Procesal Civil para la defensa de sus derechos, no sé, incidentes, excepciones, recusación sin expresión de causa, recusación con expresión de causa, y una serie de herramientas procesales que podrían o no tener alguna incidencia en el largo transcurrir del procedimiento o que no recurra una resolución, porque sabemos muy bien que el derecho a la instancia recursiva forma parte de todo este sistema denominado del control de convencionalidad, que si bien es cierto no está en la Constitución, pero sí está en la Ley 1/89. No se le puede prohibir al profesional que no inste el recurso en alzada, ya sea de judicatura de paz a primera instancia a segunda instancia. Es decir, la verdad que tendría que ser un estudio consensuado de cómo alivianar la carga en los procesos. Porque, vuelvo a repetir, que existan más jueces en lo civil y comercial. No se han creado otras salas, tuvimos la creación de una sala más en Capital, la sexta sala civil, pero sí muchos jueces, inclusive las juezas, porque casi todas son juezas, hay un solo juez, de justicia letrada, que es la justicia intermedia, recordarás, Carlos, entre primera instancia y judicatura de paz. Inclusive esos 6 juzgados de justicia letrada pasaron a ser jueces de primera instancia. O sea, jueces de liquidación de los procesos que se llevan adelante en justicia letrada, y a más de eso tienen sus casos de primera instancia. Es decir, tiene que ser un estudio consensuado de cómo ir alivianando la carga, modificar la malla curricular en las universidades, de no propender tanto el litigio ante el órgano jurisdiccional y tratar de llegar a una solución pacífica entre las partes. Tal vez muchas veces resulte imposible, claramente, porque aquellas cuestiones que son de orden público no pueden pasar por mediación. Pero tenemos una ley que tendría que ser utilizada, la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, que ofrece el arbitraje, la mediación, la conciliación y sobre todo la concienciación del sujeto, del sujeto procesal, de que podría solucionar su conflicto sin llegar al órgano jurisdiccional. Es decir, no encontrar todas las soluciones ante el sistema de justicia y tratar de prevenir la llegada al órgano jurisdiccional a través de los amigables componedores. Pero esa es toda una cuestión de concienciación, Carlos, la verdad que sí. Sí, definitivamente sí. Ahora, para ir terminando esta charla, esta entrevista, doctora, quería insistir en el punto del retardo de justicia. O sea, vos me hablaste de una percepción. Yo tengo varios amigos, familiares cercanos, incluso hermanos, que están en el ejercicio de la profesión. Y siento muy de cerca ese plagueo casi diario de que no se dictan. Yo no sé, yo quiero encontrar de repente un juez que dicte su sentencia en 40 días. Puede ser que haya. No, entonces ahí lo que quiero ir consensuando, porque cuando se habla con los operadores de justicia sí se pinta el panorama, pero estando del otro lado del mostrador o escuchando las inquietudes del usuario o del profesional abogado es distinto. Entonces, vos con tu experiencia de que hace rato estás dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿crees que eso es una simple percepción o que sí se da?
No, la mora judicial existe, Carlos. Eso no podemos dejar de decirlo. La mora judicial existe. La mora judicial existe en todas las áreas del derecho, tal vez con mayor o menor incidencia dependiendo de la competencia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que eso se redujo en algún percentil con el expediente electrónico, con una serie, con más juzgados en la justicia civil y comercial, pero yo creo que también la mora judicial, vuelvo a repetir, es una cuestión de compromiso del juez. Yo te puedo decir que sí hay jueces que están dentro de los plazos de cumplimiento de lo que son los 15 días, los 40 días, en segunda instancia. Puedo hablar por mí misma, yo estoy al día con mis expedientes. En los órganos colegiados es más complicado porque cada uno se hace responsable y uno no puede exponerle al colega porque es su par. Entonces en el órgano colegiado es mucho más complejo. Pero el juez en lo civil y comercial, el juez unipersonal, justicia de paz o de primera instancia, sí es dueño de su tiempo, sí es responsable de su tiempo. Y allí, por supuesto, ¿qué es lo que queda? Queda lo que implica la actividad de la Corte Suprema de Justicia en materia, en su sistema de superintendencia, de realizar los seguimientos a aquellos jueces que presentan mora. ¿Qué implica realizar el seguimiento? Ver cuál es la situación por la cual está pasando el juez, en qué sentido. Falta material, falta personal, falta ordenadores. Yo sé de muchísimos jueces, de los que conozco en Central, que ponen todo lo mejor de sí para poder estar en tiempo en las distintas áreas, las distintas ciudades a las cuales pertenecen, y muchas veces eso les resulta imposible por la excesiva carga de trabajo y de que no cuentan con personal, porque el juez tiene que encargarse de la gestión del despacho, tiene que firmar las providencias y tiene que sentarse a hacer sus sentencias. Por supuesto que puede tener la ayuda del dactilógrafo, que es el que va a redactar lo que el juez disponga que redacte, pero al final de la historia, ¿quién es el que tiene que controlar absolutamente todo, Carlos? Es el juzgador. Y es cierto, no es una mera percepción la mora judicial. La mora judicial existe, pero yo creo que la única forma una de las formas de combatirla o de atacarla, y yo creo que no va a dejar de existir la mora judicial por la excesiva carga de litigiosidad, pero una de las formas de combatirla precisamente es el compromiso de cada juez. El compromiso de cada juez, ¿por qué? Porque el juez, ¿qué es lo que es al final de la historia? Un servidor público. Es un funcionario estatal cuya tarea, ¿cuál es? Ofrecerle respuestas, ya sea positivas o negativas, porque nunca puede haber dos respuestas positivas en un proceso, vos lo sabes bien, Carlos. Va a haber una respuesta positiva, negativa, ganador, perdedor, dependiendo de la instancia, pero es una cuestión de compromiso institucional, compromiso personal y compromiso institucional. Y eso también lo puede trabajar el Poder Judicial. Correctísimo. Doctora, para finalizar y tocar este punto, ya que hablamos, creo que este año el jurado comenzó a sancionar, porque eso figura entre las causales de mal desempeño. Cuando se hace lugar a 3 quejas por retardo de justicia en un año contra un magistrado, eso figura entre las causales de figura en el legajo del juez también. Vos sabés, Carlos, que al momento del concurso ante el Consejo de la Magistratura, por el cargo que uno está ejerciendo, uno suscribe que es como una declaración jurada, por supuesto, de cuántas quejas por retardo de justicia recibió, cuántas nulidades de sentencias y cuántas acciones de inconstitucionalidad. Porque no olvidemos también que la acción de inconstitucionalidad implica la nulidad del fallo, y eso también es causal de enjuiciamiento ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y ese es otro sistema de control que tiene el juez. O sea, el juez no solo tiene el control del profesional que tiene que hacerlo, es su responsabilidad, y ese es un punto importante a recalcar, Carlos, si me permitís. El propio Código Procesal Civil le obliga al profesional, sobre todo el que tiene poder, es lo que establece la ley, a instar el recurso de queja por retardo de justicia si es que el juez no cumple con el plazo. Es una responsabilidad del profesional, que si el profesional no cumple también puede ser sancionado. Eso mismo dice el CPC en conjunción con el Código de Organización Judicial. Entonces está el control del profesional del derecho, está el control de superintendencia a través de los informes, y también un control que por supuesto es el del jurado de enjuiciamiento de magistrado, que es un control de rango constitucional.
Constitucional. Claro, y ahí sería muy importante porque estás hablando del control. Yo no sé si hasta qué punto existe un control por parte de la Corte, porque eso habría que llevar una estadística. Claro, hay que ver a través de las estadísticas. O sea, la Corte nunca sancionó en ese sentido. Por eso creo que esta es la primera vez que se da un poco y a pedido del jurado de enjuiciamiento con respecto a las acciones y a la queja por retardo de justicia. En cuanto a las acciones, que creo que son dos acciones en el año. En el año, sí, exacto. Entonces, en el año, y la otra son 3 resoluciones, si se hace en lugar en la Cámara o en la Corte, ¿verdad? Y, o sea, yo, 30 años de cobertura, creo que no escuché ese control por parte de la Corte, pero sí tiene esa facultad, evidentemente. Por eso es que habíamos resaltado un poco en estos días esa decisión del jurado de enjuiciamiento, que en su momento y a través de sus expresidentes ya a esta altura había solicitado esos informes precisamente a la Corte. Doctora, te agradecemos tu presencia y finalmente, a ver, ¿cuál es tu mensaje a la ciudadanía? Primero, ¿cómo ves la administración de justicia en general y cuál es tu mensaje a la ciudadanía? Bien, yo creo que la administración de justicia está cumpliendo con su rol, porque la realidad es que si hablamos de administración de justicia tiene que ser en un sentido operativo, es decir, resolver el conflicto conforme a derecho, ofrecer respuestas en tiempo, porque al final lo que desea el justiciable es una respuesta en tiempo. Ya verá si para él o ella es positiva o negativa. Y nosotros desde la Oficina Técnica Civil mantenemos nuestro compromiso institucional desde cada una de nuestros sistemas jurisdiccional al cual pertenecemos, cada uno de los integrantes, y sobre todo tratar de aportar, que es lo que nosotros pretendemos, nuestro pequeño y mínimo grano de arena para el mejoramiento y sobre todo la percepción distinta que se tenga que tener de la justicia civil. Para nosotros eso es sumamente importante porque abrazamos la competencia que amamos. Correcto, doctora, una vez más, muchísimas gracias por acercarte y compartir con nosotros y con la gente, digamos, el trabajo que está realizando la Oficina Técnica Civil y Comercial. Gracias, doctora. Gracias, Carlos. El Observador. Un análisis con la verdad.